Bien, para el día de hoy vamos a hacer el paso o el cambio a una nueva actividad de aprendizaje dentro de sus cronogramas de actividades, ¿sí? En este caso vamos a cambiar a la actividad de proyecto 2, que es especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. ¿Listo? Para esta parte tenemos nosotros diferentes competencias, diferentes resultados y diferentes evidencias. ¿Listo? Esta actividad de proyecto está desde el 16 de marzo hasta el 17 de mayo del 2026. ¿Sí? Con esta actividad de proyecto que tenemos nosotros aquí en pantalla, ustedes ya van a dar por terminada la primera fase del programa de formación que ustedes están realizando. Es decir, que para este corte que nosotros tenemos acá, para el 30, más o menos 30 de mayo, ustedes deben contar con todas las evidencias de su fase de formación. ¿Sí? A lo largo de estos meses que quedan, ustedes van a ver formación con los transversales que aún no han iniciado, ¿sí? Y vamos a seguir en formación tal cual como nosotros lo hemos venido estructurando. Entonces, en este caso, nosotros vamos a manejar la actividad de aprendizaje, la que tenemos aquí en pantalla, que es elaborar diagrama y documentación de casos de uso, historias de usuario, de acuerdo con el refinamiento de requisitos. El resultado de aprendizaje que vamos a utilizar o que vamos a seguir, perdón, a lo largo de estas 3 semanas es modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos y para la presente semana tenemos nosotros dos evidencias puntuales que son las que tenemos aquí en pantalla. La primera es una evidencia de conocimiento que se llama Foro Temático, Lenguaje Unificado de Modelado UML y evidencia de desempeño, elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso. Cada vez que ustedes inicien una actividad nueva de aprendizaje, deben centrarse en la guía que se va a utilizar en esa actividad que se va a realizar. En la plataforma de formación, en Sajuna, vamos a ver si en este horario me deja entrar. Vamos a ver. Cada vez que se inicia una actividad de aprendizaje, ahí se encuentra segmentado, ¿sí? Cada uno de estos espacios o cada uno de estos momentos, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros estamos en la fase 1, que es la fase de análisis. Dentro de la fase de análisis nosotros tenemos la división por actividades de aprendizaje y dentro de las actividades de aprendizaje vamos nosotros con la división de actividades de proyecto, ¿no? Y ahí van el despliegue de las guías, ¿no? Entonces, miren, vamos a dejar el tamaño que es. Fase 1, actividad de proyecto 1, actividad de proyecto 2. Bien, en este caso, como estamos en la actividad de proyecto 2, acá se comienza a utilizar todo el material que tenemos aquí desplegado. Recuerden siempre que la guía que ustedes van a utilizar o la forma en que van a manejar esta plataforma o cada una de las secciones que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Es que ustedes van a arrancar o van a iniciar con la guía de aprendizaje, bueno, que es la que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? Y la guía de aprendizaje a ustedes les va a desplegar internamente en cada una de esas actividades cuál es el material complementario que ustedes van a usar para el desarrollo de las evidencias que nosotros tenemos ahí para la semana. Bien, entonces en este caso, para la actividad de proyecto 2, ¿sí? Tenemos la guía de aprendizaje 2, ¿sí? Y aquí ya tenemos el despliegue para las evidencias de cada una de las actividades de aprendizaje. En la cabecera de las guías, ¿sí? Se tiene una descripción de cuál es el nombre del programa de formación, el código de programa, la actividad de proyecto, cuáles son los resultados que se van a evaluar, cuáles son las competencias y todo este cuento, ¿no? Para que vean que Ok, todo esto va alineado, ¿sí? Al desarrollo del cronograma, señor. siempre qué pena, hay una preguntita, me perdí un poco.
La guía es una para todas las materias o cada materia tendría su propia guía. Esa pregunta es importante. Las guías de aprendizaje van para cada actividad de proyecto que ustedes están desarrollando. Me explico. Acá tenemos una actividad de proyecto. La actividad de proyecto va desde esta que va desde el 2 de febrero, ¿sí? Hasta cuando termina la actividad de proyecto, que es el 15 de marzo, pero mire que la actividad de proyecto termina acá, ¿sí? Es decir, que en cada guía de aprendizaje ustedes van a encontrar la información de las competencias técnicas y de las competencias transversales. ¿Listo? Ok, pero entonces en ese orden de ideas, eh, en la guía uno creo que hay una, si no me equivoco, y lo vi ahorita, un tema de una transversal de inglés, me imagino yo, Correcto. cuando eso inicie, entonces Tienen que estar nosotros en la guía veríamos 1. esta guía. Sí, señor. Ok, ok, Correcto. listo. Eso. Sí, señor. Ese es el manejo. Entonces, cuando estén ustedes con el instructor TIC o la instructora TIC o el instructora de inglés, se remiten a la guía de aprendizaje que tienen ustedes ahí. Una forma fácil de identificar la guía de aprendizaje que comprende esa competencia es que cuando ustedes se van a estas actividades, ¿sí? A estas actividades de aprendizaje, las iniciales del código de la actividad de aprendizaje les dice a ustedes a qué guía corresponde. Entonces, cuando dice GA1, guía 1, ¿sí? Si ustedes miran acá que dice GA2, entonces guía 2, ¿sí? En total son 11 guías. ¿Sí? Cada guía pues está entonces con competencias transversales y con competencias técnicas, pero bien por la pregunta. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nosotros la descripción de la guía, los resultados, cómo es que se maneja la guía, la presentación, la formulación de las actividades y aquí ya se comienza a desarrollar cada una de estas. Entonces, en este caso aquí tenemos nosotros la descripción de la primera actividad de aprendizaje, que es la que acabamos de nosotros de mirar, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros una descripción. Entonces dice, con base en los requisitos del software especificados en esta competencia, se empiezan a construir los artefactos del modelo necesarios para representar la solución por medio de los siguientes documentos: diagramas de clase, documentos de casos de uso, historias de usuario, modelos de bases de datos, modelo de dominio, diagrama de actividades y también un documento informe con los resultados obtenidos. Esos documentos que se está mencionando acá son los documentos que tenemos acá. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, actividad de aprendizaje, elaborar diagramas y documentación de casos de uso, historias de usuario de acuerdo con el refinamiento de requisitos. Esta actividad se centra en el estudio de la elaboración de los artefactos de casos de uso, historias de usuario, acordes con los requerimientos del sistema a implementar, elementos clave para tener una correcta definición y delimitación de las actividades que debe tener el proyecto a desarrollar. Es importante que ustedes siempre que estén iniciando una actividad se centren en saber cuál es el material de formación que está anclado, que está anidado con el desarrollo de esa actividad, que en este caso aquí habla específicamente de un documento del componente formativo que se llama gestión de requisitos. Entonces, ese documento tiene que estar aquí en la actividad de proyecto, dentro de los que tenemos en la parte de arriba de material de formación. Aquí está el documento que es gestión de requisitos, que es el que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Mi recomendación, eh, la plataforma en ciertos horarios no funciona muy bien, entonces yo creo que no, creo no, les aconsejo que es mejor descargar estos documentos. Eso tiene su versión web y tienen su versión PDF para que la descarguen, para que puedan realizar las actividades y no dependan del funcionamiento de la plataforma todo el tiempo. ¿Listo? Entonces acá tenemos nosotros la descripción de las evidencias. La primera de las que es la que tenemos que desarrollar, foro temático. Lenguaje unificado de modelado. El lenguaje UML es fundamental para representar el proceso de análisis de requisitos del software. Por lo tanto, el aprendiz debe proponer su punto de vista acerca de la importancia del lenguaje de modelado en el proceso de desarrollo del software, así como también identificar y describir los tipos de diagrama que existen y el conjunto de símbolos que se usan para definirlos.
y debatir con los demás compañeros acerca de sus experiencias con las herramientas de software que permiten de manera ágil construir los diagramas. Por lo anterior, responda las siguientes preguntas en el foro. ¿Cuál es la importancia de UML? ¿Cuáles son los diagramas que pueden representarse con UML? ¿Qué herramientas del software existen en el mercado para UML? Lineamientos generales, entonces para el desarrollo de la evidencia, remítase a la actividad correspondiente y acceda al espacio o foro temático, lenguaje unificado UML, con el código que tienen en pantalla. ¿Listo? Entonces vamos a dar acá el comentario de apertura para este foro temático. ¿Listo? Acá tenemos el comentario y a partir de eso entonces ustedes ya pueden empezar a participar. Acá está. Bien. Para la segunda evidencia, elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. Con base en el estudio de la evidencia anterior acerca de UML, se pueden construir los diagramas que aplican a los casos de uso bajo un formato estándar de fácil nomenclatura y reconocimiento que permite llevar un control ordenado de la evidencia, registrar la evolución, responsables y trazabilidad de los documentos del caso de uso. Elementos a tener en cuenta: estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, revisar el video sugerido como material complementario del presente componente formativo, revisar cómo se construye el documento de casos de uso con una funcionalidad de los sistemas, tener presente los requisitos del software, indicar los tipos de diagramas que existen para modelar con base en los requisitos del software, diagramar con UML los artefactos del sistema, manejar herramientas de software para apoyar la elaboración de los diagramas, elaborar documento plantilla de casos de uso con base a los estándares de documentación. Lineamientos de entrega, diagramas, documento de casos de uso, historia de usuario, en formato PDF o en Word de extensión libre, y esa información se debe cargar en el espacio que se tiene en la plataforma. ¿Listo? En este documento que nos hace referencia la guía de aprendizaje, tenemos nosotros una descripción detallada de qué consiste este lenguaje unificado de modelado, qué especificaciones y análisis tiene, cómo se hace ese desarrollo de esas historias, los diagramas y todo este cuento, ¿no? Como es de costumbre, es fundamental que ustedes lean esta documentación y la estudien a detalle para poder entender eh, en buena manera y en medida completa en qué consiste esto que nosotros estamos definiendo acá, ¿vale? Dentro de la sesión nosotros vamos a dar una pequeña introducción de qué existe de qué consiste la temática, perdón, ¿sí? Para que ustedes puedan desarrollar, obviamente, las evidencias que tienen para la presente semana. ¿Listo? Profe, ahí en ese orden de ideas hay que hacer tanto el diagrama como la historia de usuario. Señor. Sí, señor. Gracias. Vale. Entonces, en esta sesión vamos a trabajar el diagrama de casos de uso. Este diagrama es fundamental porque nos permite a nosotros definir el alcance de un sistema y entender qué valor le entrega esto a los usuarios. Esto no se trata solo de dibujar óvalos y actores, sino que esto se trata de representar de manera clara cómo interactúan los usuarios con el sistema y qué funcionalidades esperan de él. ¿Sí?
Este enfoque inicial está alineado con la introducción a este documento que tenemos nosotros acá que vamos a manejar, donde se plantea que dominar el diagrama de flujo, perdón, de casos de uso, ayuda a eliminar la ambigüedad desde el inicio del proyecto y mejora la comunicación con los clientes y en equipos técnicos. La idea es que ustedes al finalizar la sesión pueden, o sea, deben tener la capacidad de identificar los elementos de un diagrama de casos de uso, reconocer las relaciones principales que hay y transformar un requisito funcional en un caso de uso correctamente planteado. Bien, lo primero que nosotros debemos entender es qué es un diagrama de casos de uso. ¿Sí? Un diagrama de caso de uso es una representación visual que muestra las funcionalidades que ofrece un sistema y las personas o sistemas externos que interactúan con él. El propósito principal de un caso de uso no es mostrar los detalles técnicos ni cómo está programado el sistema, sino reflejar qué hace el sistema desde la perspectiva del usuario. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos del alcance, hablamos de decidir qué sí hace el sistema y qué no hace. Cuando hablamos de valor, hablamos del beneficio que obtiene el usuario al interactuar con él, ¿sí? Y por eso este diagrama es uno de los primeros que siempre se construye en el análisis del software. Si un diagrama de caso de uso está bien hecho, evita confusiones. Si está mal hecho, pues arrastra errores de los requisitos en el diseño, en el desarrollo y en las pruebas que se realizan. Elementos fundamentales del caso de uso. Entonces, el actor es la entidad externa que interactúa con el sistema. Puede ser una persona como un usuario, un administrador, un sistema. ¿Listo? Para poder diagramar un usuario, se diagrama de la siguiente manera. Aquí está. ¿Listo? De un actor. Así se representa o así se diagrama. Hay algo que quiero que ustedes tengan en claro y es que el actor en sí no es una persona en específica, o sea, no es una persona con un nombre, o sea, María, Carlos, Andrés, Luisa, no, sino que el actor es el que representa un rol, ¿sí? Por ejemplo, el cliente, el administrador, el operador, ¿sí? O los sistemas de pago. Bien, es importante que ustedes entiendan de que este siempre está fuera del sistema, interactúa con el sistema para poder lograr un objetivo y representa un rol o una funcionalidad específica que se va a desarrollar. Por otra parte, tenemos nosotros los casos de uso. Los casos de uso es la funcionalidad que el sistema ofrece al actor, es decir, la acción o el servicio que el usuario puede ejecutar o puede solicitar, ¿no? Entonces, los casos de uso no se nombran con un verbo en infinitivo porque expresan acciones, ¿sí? Ya sea iniciar sesión, registrar usuario, realizar pedido o consultar historial. Un caso de uso debe representar un objetivo completo, ¿sí? No debe ser una tarea técnica interna, debe expresar algo que tenga sentido para el usuario, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya tenemos nosotros una base lógica de que un actor interactúa con un sistema para ejecutar un caso de uso. ¿Listo? Profe, entonces, ¿cómo identificamos el actor si hay varios roles? Ahí cómo logramos identificar pues, los diferentes roles. No, ojo, usted me está hablando primero, los roles usted ya los tiene definidos porque desde la parte de requisitos usted ya sabe de qué manera se va a identificar las personas que van a ingresar o quién es el que va a acceder a eso que ustedes están planteando. Los roles usted ya los conoce. Los Ah, no, actores, sí, pero yo digo es graficando, pues, teniendo en cuenta la gráfica que usted mostró ahí, si hay que hacer, graficar ese actor con diferentes roles, ¿cómo lo identificaríamos? ya le entendí, se le coloca el nombre aquí abajo. Ah, ok, ok, Ya le listo. entendí la pregunta. O sea, se hace el diagrama que representa al actor y en la parte de abajo se le coloca el nombre de ese actor. Entonces ya sea
usuario, cliente, administrador, lo que ustedes hayan definido. Ya, ahí sí ya le comprendí. Listo, profe. Claro, ahí. Gracias, profe. ¿Listo? Bien. Gracias por seguir preguntando. Bien, límite del sistema y asociación. Eh, el límite del sistema y asociación es otro de los elementos que se debe tener a la hora de graficar un caso de uso. ¿Sí? El límite es una caja o un rectángulo que encierra los casos de uso. O sea, es un cuadro en donde internamente se van a organizar o se van a incluir los elementos o las funcionalidades que ustedes están generando de ese caso de uso. Listo, me faltaba que los casos de uso se simbolizan con una bola, con una esfera, con un óvalo. Listo. La función que cumple ese límite del sistema es mostrar qué pertenece al sistema y qué queda por fuera. Bien, todo lo que el sistema hace debe ir dentro de un límite. Todo lo que interactúa desde afuera, como los actores quedan afuera, ¿sí? Esto parece simple, pero pues es una de las cosas que se debe definir desde un inicio con respecto a esto, ¿no? Por otro lado, lo que es el sobrealcance es meter en el proyecto funcionalidades que no fueron definidas a asumir en el sistema y que hace que ese sistema que ustedes están construyendo haga funcionalidades que no correspondan. Entonces, por eso el límite es muy importante para poder proteger ese análisis. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es la herramienta de asociación, que es una simple línea que conecta al actor con el caso de uso, pero esta relación indica que existe una interacción directa entre ambos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar estos elementos básicos. Vamos a utilizar esta herramienta web para poder hacer estos diagramas. Esto se hace más fácil desde un navegador. Es gratis. Se los voy a compartir por aquí. Acceden ustedes con sus cuentas de correo. ¿Listo? Y aquí está. Entonces, acá tenemos nosotros los actores. ¿Listo? Miren que aquí aparece la opción para poder agregar el actor. Aquí están los casos de uso. Aquí me queda mejor. Acá está los casos de uso. Y por acá tenemos los límites. Interfase. Miremos a ver dónde están los límites. Manejémoslo de acá arriba, que me queda más fácil. Estos serían los límites, ¿vale? Manejémoslo así. ¿Listo? Dentro de los límites están los casos de uso. Ahí nos está diciendo a nosotros que las asociaciones es la forma en que interactúa el actor con ese caso de uso. Entonces, para esas asociaciones utilizamos nosotros una simple flecha. Bueno, simple, pero tengo que buscarla primero. Por aquí está. Aquí está. ¿Listo? Esta sería la forma en que se comienza a diagramar. Entonces, si yo dibujo un actor que se llama usuario y el caso de uso se llama iniciar sesión, entonces coloquémoslo aquí, iniciar sesión. La línea entre ellos muestra que el usuario es el que participa en esa funcionalidad, ¿sí?
Sin asociación, no está claro gráficamente o visualmente cuál es la interacción que hay entre el actor y ese sistema, ¿sí? Y eso es muy importante porque nosotros necesitamos utilizar una herramienta gráfica que nos permita a nosotros mirar cómo es que está funcionando, cómo es que se está accionando este sistema. Este sistema lo podemos colocar como sistema de registro y este sería el usuario. Pero entonces, en ese orden de ideas, ahí el actor podría estar relacionado a varios casos de uso. Sí, señor, correcto. Ok. Sí, señor, correcto, porque el usuario es el que ejecuta o es el que usa diferentes funcionalidades. Recuerden de que esto se hace desde la óptica o desde la perspectiva del usuario. El usuario tiene el acceso al sistema, el sistema tiene una serie de funcionalidades, entonces las asociaciones siempre se van a hacer, bueno, siempre no, bueno, sí, siempre se va a hacer desde el usuario hacia los casos de uso y los casos de uso también van a tener una relación hacia el usuario porque hay algunos que entregan una respuesta hacia el usuario. ¿Listo? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos este iniciar sesión internamente debe tener una funcionalidad para que le muestre al usuario que inició sesión, que sí lo hizo de manera correcta, ¿cierto? Entonces yo puedo tomar esto aquí, este caso de uso lo podemos poner como validación de acceso, ¿sí? Internamente estos se pueden relacionar y la salida o la respuesta de este caso que tenemos nosotros acá, pues va hacia el usuario, ¿no? Sí, de esa manera también lo podemos hacer. Profe, qué pena una pregunta. O sea que siempre hay que hacerle esas rayitas del lado del muñeco hacia el óvalo. Del lado del muñeco hacia el óvalo. Vale, sí, las relaciones siempre tienen que existir porque yo visualmente tengo que hacerle una conexión o tengo que demostrar cómo interactúa una cosa con la otra. ¿Sí? La forma de yo poder demostrar cómo interactúa es mediante esa asociación, es mediante esas líneas que me indican desde dónde hacia dónde se va a hacer esa acción. ¿Sí? En este caso, desde el inicio que es el usuario va hacia el caso de uso de iniciar sesión. Adriana, que levantó la mano. Hola, profe, una pregunta. eh, sobre el usuario, tú estás diciendo que, como el compañero dijo, se pueden hacer varias, como, o sea, como que esa persona puede despegar varias situaciones, o Sí. es mejor hacer como varios usuarios para que de pronto con ese espacio, o solamente recomienda como un usuario con varias situaciones. Vamos a lo siguiente, o sea, un actor puede tener varias funcionalidades. ¿Listo? Ahí ya depende de la forma en que ustedes van a presentar la información. Si ustedes van a presentar por sistemas funcionalidades independientes, entonces ustedes deben colocar un gráfico de la primera funcionalidad con el usuario, otro gráfico de la segunda funcionalidad con el usuario, otro gráfico de la tercera funcionalidad con el usuario. ¿Sí? ¿Es válido? Sí, es válido, porque ustedes están presentando ustedes un diagrama de estos, lo están presentando por sistemas y por funcionalidades diferentes, ¿sí? Con los actores que intervienen en esto que tenemos acá. Si a ustedes les piden un diagrama general del sistema completo, entonces tienen ustedes un solo usuario que ejecuta n cantidad de funciones. Profe, qué pena ahí Gracias. Perdón, en ese orden espera un de momentico, ideas sí Edson. son. Espérame un segundito. Adriana, ¿claro?
Sí, profe, muchas gracias. Vale, Edison, cuénteme. Listo, si yo lo entiendo bien, sería como hay que graficar cada historia de usuario. Ajá. Eh, que, o sea, ¿cómo tengo que hacer cada gráfica por cada rol? Especificando una suposición de que tengo tres roles: administrador, eh, barbero y el usuario. ¿Tengo que hacer la misma gráfica para los tres, o yo en este caso podría hacer tres actores que estarían pues de cierta manera realizando en este caso la misma acción, que sería registrarse? No, ojo porque las funcionalidades son depende de lo que tienen, de los requisitos que ustedes plantearon, ¿sí? Si el usuario, si el administrador tiene que registrarse, No, no, ya es, pues entonces ya no va, está ahí. entonces no va. El usuario tiene que registrarse, La primera vez sí, pero es listo, que me confundo ahí con el entonces inicio tiene de que hacerlo. sección, porque todos tres sí tendrían que iniciar sección sí o sí siempre. Sí, listo. Entonces, en ese caso, pues para que, ojo que usted me está hablando de registro y otra cosa es de inicio de sesión, porque es que el registro es diferente. De inicio de sesión, todos inician sesión de la misma manera. Entonces, en este caso, usted puede colocarlo, puede ser un diagrama, puede colocar acá el nombre de los tres usuarios que usted va a utilizar o los tres roles y indica cómo es el flujo del manejo de los casos de uso para que la persona pueda hacer el registro de inicio de sesión. Ese es un caso especial. Oh, ok, ¿Listo? sí, eso, profe. Edward me escribió por acá, pero es que es un rol pueden hacer demasiados casos de uso. Sí, señor. Sí, claro que sí. Es que un solo rol puede hacer muchas cosas. Eso ya depende de los requisitos funcionales que ustedes hicieron. Eso ustedes tienen que convertirlo en esto para hacer esa representación gráfica, para entrar a entender mejor y hacer una herramienta diferente, una herramienta adicional para saber que lo que ustedes están levantando, esos requisitos, esas historias de usuario, todas estas funcionalidades, ¿sí? Se cumplen de manera satisfactoria. Si de pronto se tiene alguna redundancia o alguna falla que se pueda detectar de esta manera. Bien, entonces aquí vamos con la de asociación. Relaciones. Entonces tenemos nosotros dos tipos de relaciones. Tenemos la relación de inclusión y la relación de exclusión. Cuénteme, Edison. Sí, profe, qué pena ahí, es que se me está olvidando. En esa herramienta que usted nos está mostrando, entonces la idea es también capturar pantalla y pegarlo en el documento, Correcto. o Sí. hacer toda la No, gráfica y exportar eso. no, imágenes, no se vayan a complicar. Simplemente hacen ahí los diagramas, toman una captura, me hacen un documento, montan ahí las capturas, hacen una descripción de lo que están ustedes ahí haciendo y ya está. No se pongan a hacer exportar eso porque puede tener inconvenientes. Igual solo se necesita hacer el gráfico, no se necesita nada raro ahí. Ok, pero entonces para aclarar bien la idea, antes sería, por ejemplo, en la parte de arriba el caso de uso y en la parte de abajo la gráfica. Correcto. Perfecto. Listo. Relaciones. Entonces tenemos relaciones de inclusión y relaciones de exclusión. Bien. Entonces la primera, la exclusión o include, significa que un caso de uso siempre necesita de otro para poder ejecutarse. Es decir, que es una relación obligatoria. Bien, piensen en un proceso que no puede completarse sin el otro previo que siempre debe ocurrir. Por ejemplo, para usted realizar un pedido, primero hay que validar el usuario. ¿Sí? Esa validación no es opcional, pero debe pasar siempre. Entonces, en este caso tenemos nosotros la validación del acceso. Tenemos un caso de uso que es el que valida de que los datos que se están ingresando acá eh, se ingresaron de manera correcta. ¿Esto puede funcionar sin esta validación? ¿Sin este ingreso, perdón? No. Entonces, en este caso, ¿sí? Esta relación que se hace acá es una relación de inclusión. A ver si encuentro el gráfico por acá. Ah,
Aquí está. Este está aquí. ¿Listo? Y aquí es de inclusión. Pues de inclusión es una línea discontinua. Sí, señor. Ok. ¿Qué deben ustedes tener en cuenta cuando hacen este tipo de relaciones? Que es obligatorio. ¿Listo? Que es obligatorio para que esto se pueda ejecutar, que ésta se haya ejecutado, que ésta exista. Bien, esto se puede reutilizar en procesos comunes, ¿sí? Si tienen otros procesos que se necesite la validación de ese acceso, entonces para poder ejecutar ese caso de uso, se puede reutilizar, porque pues es la misma funcionalidad que se va a ejecutar en diferentes procesos. ¿Sí? La flecha va desde el caso principal hacia el caso incluido. Una cosa con respecto al anterior, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema diferente, vamos a hacer, esto es un ejemplo, ¿no? Este sistema no es de registro, sino que es un sistema de actualización de datos. ¿Sí? Si nosotros tenemos que en ese sistema de validación de datos se necesita de que la persona cuando los datos estén actualizados vuelva e ingrese sus credenciales para poder verificar, ¿sí? Entonces se hace acá la relación del caso de uso que esté por acá internamente y este proceso se puede volver a utilizar, ¿vale? Para que eso por favor lo tengan en cuenta. A eso se refiere ese comentario. Sigamos. Casos típicos, entonces, cuando se realizan validaciones, o sea, casos típicos para utilizar este tipo de relaciones, cuando se utilizan validaciones, cuando se utilizan autenticaciones, cuando se hacen procesos reutilizables, cuando se hacen operaciones obligatorias. ¿Listo? El otro o el contrario que tenemos es la relación extend o extendida, y es que esta representa un comportamiento opcional o adicional que se agrega a un caso de uso base. ¿Listo? Entonces, este tipo de relación se usa cuando algo no siempre ocurre, sino solo en ciertos escenarios. Por ejemplo, al iniciar sesión puede aparecer la opción de recuperar contraseña, pero esa opción solo se aplica si el usuario olvidó la clave. Entonces, ¿cómo hacemos esta? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro caso de uso. Hacemos la relación. Pero en este caso sería extend. ¿Sí? Caso de uso obligatorio, caso de uso opcional. Si se le olvidó, se ejecuta esta funcionalidad. Si no se le olvidó, se hace la validación y ahí ya el usuario puede continuar. ¿Listo? Generalización y reglas. De la generalización se da cuando un actor o un caso se hereda características y comportamientos a un elemento superior. Entonces, supongamos que tenemos un actor usuario y otro administrador. El administrador puede hacer todo lo que hace el usuario, pero además tiene permisos adicionales, entonces decimos que el administrador hereda usuario. Entonces, en este caso podemos prever lo que dice Edison. Se hacen los de caso de uso de usuario, ¿sí? Y se puede hacer de que todas esas funcionalidades se heredan al administrador. Bien, esto evita duplicar el comportamiento y mantiene el modelo de manera coherente. Relación entre actores.
Puede existir una relación directa o indirecta o jerárquica entre actores cuando estos están relacionados. Entonces, no todos los actores son completamente independientes, pero hay roles generales y roles especializados. Esto sucede cuando estos actores sí son elementos o son sistemas internos que ejecutan unas funcionalidades específicas. Ese es el caso en el que este se aplica. ¿Alguien activó micrófono? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Vale, continúo. Reglas clave para poder modelar bien. ¿Listo? Un caso de uso es una funcionalidad completa. Bien, no es relevante modelar detalles técnicos, eso va en otra parte. Deben ustedes priorizar la claridad sobre la complejidad. Si no aporta un valor al usuario, no es un caso de uso. ¿Listo? Si un usuario no percibe la funcionalidad como un resultado útil, entonces probablemente no se debe modelar ese caso de uso. Riesgos, estrategias y oportunidades. Entonces, riesgos comunes. Usar include y extend sin criterio. Crear casos de uso demasiado técnicos. No definir bien el límite del sistema. Cuando estas decisiones se toman mal, el modelo deja de ser una ayuda y se convierte en una fuente de confusión. ¿Sí? Oportunidad estratégica. Un buen diagrama define el alcance del proyecto y sirve como base para requisitos, diseños y pruebas y reduce el retrabajo y el tiempo de costo. Un buen trabajo en un caso de uso no solo sirve para generar, pues para esto de la clase, sino que sirve para que el equipo construya mejor, pruebe mejor y entienda mejor el sistema. Relaciones entre diagramas de casos de uso. Entonces, en este caso, pues eso define cómo es que se hacen las funcionalidades del sistema, ¿no? Acá tenemos nosotros una explicación extendida de cómo es que se hace ese tipo de relaciones. Entonces, ¿cómo se hace una relación o qué es una relación? Una relación, pues es la conexión fundamental que hay entre el actor y un caso de uso y indica que el actor participa activamente en la funcionalidad, que es lo que acabamos de ver. Entonces, esa es la lineal simple. Acá está lo del ejemplo práctico. ¿Sí? Aquí está nuevamente lo que es la explicación de la asociación de include, que es lo que acabamos de mencionar. Asimismo, el extend. Aquí está lo de generalidades de herencia, que es lo que acabamos de mencionar. Acá está una guía de decisión, cuándo utilizar cada relación. Cuando se realiza una asociación es cuando tiene una interacción directa. Entonces, cuando un actor participa directamente en una funcionalidad del sistema, include cuando es una dependencia obligatoria, extend cuando es un comportamiento adicional, jerarquía cuando se va a reutilizar un comportamiento entre actores o casos de uso relacionados. Errores comunes que se deben evitar, confundir el include con opcionalidad. ¿Sí? Al usar estas llaves para funcionalidad que son excepcionales, include es obligatorio y no condicional. El extend sin una condición clara. Aplicar cuando no existe una condición explícita que determine la ejecución. Duplicar casos de uso, no usar relaciones y crear casos de uso por separado deberían estar conectados. Confundir con flujo de pasos, tratar las relaciones como si fueran pasos secuenciales de caso de uso cuando estas no son dependencias. Acá están las mejores prácticas del diseño, entonces mantener las relaciones simples y claras, evitar cadenas de dependencias complejas, documentar las condiciones del extent, reutilizar casos de uso con include, usar generalización y jerarquías lógicas, ¿no? Entonces lo importante es que esto sea claro, que sea reutilizable y que sea mantenible. Vamos a mirar acá entonces un caso de estudio. Este es un ejemplo que muestra cómo puede convivir en un mismo sistema diferentes relaciones, ¿no? Entonces tenemos diferentes casos de uso. Entonces tenemos uno que es el de registrar usuario, que es el caso base para la asociación con el cliente, iniciar sesión, que incluye validación de credenciales, realizar compra
Incluye validar carrito y calcular total, recuperar contraseña, extiende iniciar sesión, procesar pago, incluye validar tarjeta y confirmar autorización. Este ejemplo a nosotros nos muestra que las relaciones no son teorías, sino que ayuda a organizar la funcionalidad coherente y con sostenibilidad. Entonces vamos a comenzar a generar este que tenemos acá. Bien, vamos a borrar acá y vamos a comenzar a desarrollar. El actor es el cliente. Cliente. ¿Listo? El sistema que nosotros estamos generando es un sistema de comercio. Sistema de comercio. Tenemos otros diferentes casos de uso. Entonces tenemos un primer caso de uso que es el de registrar usuario. Acá está. Aquí está. ¿Listo? Ponlo un poco más pequeño. Iniciar sesión. Bien, entonces vamos a relacionarlos. Registrar usuario. Vamos a hacer las relaciones. Mira, este es el que está usando. Este. Entonces vamos a hacer eh, registrar al usuario. Iniciar sesión. ¿Sí? Acá nosotros tenemos una situación y es que si el usuario no está registrado, pues tenemos que mandarlo a registrar, ¿no? En este caso tendría que colocar una condición. Manejémoslo así básico por ahora. Sí, claro, claro, Edward, claro que sí. Para eso es todo lo que ustedes han venido desarrollando. Acá vamos a incluir una funcionalidad de, o sea, la idea es que todo esto esté anidado de todo lo que ustedes están desarrollando, ¿no? De todas las evidencias y todo el proceso. Validar credenciales. Correcto, es una guía gráfica para poder entender más fácil lo que ustedes han venido haciendo. Validar credenciales. Listo, este lo tenemos acá. Vamos a colocarle acá. Este ya sabemos que es include.
Coloquémoslo un poco más separado. Opa. Validar credenciales. Si se validan credenciales y si las credenciales son correctas, pues entonces avanza. Si las credenciales no son correctas, pues puede ejecutar una funcionalidad aparte o adicional, que sería el de registrar usuario. Extent. No le puedo pegar a esta línea que quede recta. Eso. Así de bonito. Ahí. ¿Listo? Al usuario iniciar sesión, entonces puede ejecutar diferentes funcionalidades. Otra funcionalidad. Acá podemos tener el realizar compra. Pregunta. Para que el usuario pueda ejecutar esta función de caso de uso de realizar compra, ¿qué se necesita previo para que él pueda realizar esa compra? Él simplemente puede ingresar y puede elegir sus cosas y puede realizar la compra o se necesita que se haga algo previo. Pues, pues primero debe estar registrado, ¿no? Debe estar registrado y nosotros cómo validamos de que la persona ya esté registrada. Dentro de lo que tenemos acá, ¿tenemos nosotros alguna forma o alguna manera para poder validar de que el usuario ya esté registrado? Eh, no, ahí solo está validando las credenciales. Claro, pero cuando se valida credenciales, ¿nosotros qué estamos validando? ¿Sí saben qué son credenciales? Una base de datos. No, ojo, ¿sí saben qué son credenciales? Los datos del usuario. El usuario y la contraseña. Es validar en una base de datos si la persona ingresó bien el usuario e ingresó bien la contraseña. Para realizar una compra se necesita que el usuario primero haya registrado, o haya accesado sus credenciales. Entonces nosotros acá, si el usuario va a realizar una compra, necesitamos hacer una asociación, ¿no? Mejor hagámosla así. No, manejémosla así. Validar credenciales. No, manejémosla mejor así. Cuando se validan credenciales, él debe generarle una respuesta al usuario o al cliente. ¿Listo? Vamos acá y ya está. Para cuando el cliente vaya a realizar esa compra, acá se nos empieza a modificar bastante el diagrama. Para cuando el cliente haya realizado esta compra, necesitamos de que necesitamos de que
se haya efectuado un proceso de validación, ¿sí? Entonces necesitamos que a este caso de uso se le agregue, también debe haber una validación de la cantidad del producto, pero solo vamos a validar la parte del acceso y de credenciales. Sí, claro que sí, lo que ustedes dicen están ahí directamente es correcto, pero entonces vamos desde la parte más básica. Bien, entonces, para poder realizar la compra, lo primero que se necesita validar es que el usuario haya ingresado correctamente sus datos o sus credenciales. Listo, entonces de esta salida que tenemos nosotros acá, necesitamos hacer una relación aquí para que se pueda ejecutar. Para que añadamos nosotros una obligatoriedad entre estas. Ahí está. Bien, ahí podemos agregar lo que ustedes están diciendo, ¿no? Para poder realizar la compra, entonces el usuario debe haber ingresado el elemento, debe haber ingresado la cantidad, debe saber si hay, si no hay, todo este cuento. ¿Listo? Pero esta es la forma en que se va generando esto, ¿sí? Se van estableciendo los requisitos y a partir de eso se van estableciendo cada una de las funcionalidades. Esas funcionalidades que ustedes están haciendo, que ustedes están definiendo dentro del chat que están escribiendo acá, son requisitos adicionales que ustedes van agregando y van gestionando en el desarrollo de este diagrama. Muchachos, como yo siempre les digo, esto se aprende es haciendo, ¿sí? Mi recomendación es que tomen esos prototipos, esos requisitos, esas historias y eso que ustedes ya han hecho, que tomen uno por uno, que vayan identificando actores, ¿sí? Acciones, relación entre y vayan empezando a diagramar esto para ir construyendo el diagrama completo. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. Sí, profe, ahí para aclarar un poco el concepto, realizar la compra ya no vendría siendo, por ejemplo, otra historia de usuario, no tendría que ir en otro diagrama. ¿Por qué en otro diagrama si lo estamos haciendo acá el sistema completo? Ahí es a donde yo voy. O sea, cuando ustedes le piden a ustedes un diagrama de estos, eh, o sea, ¿cómo le digo yo? Lo importante de Que hay este que llevar diagrama, de principio a fin. sí, o sea, lo importante de este diagrama, lo fundamental, es que ustedes puedan llevar el registro de la funcionalidad completa del sistema. Bien, cuando ustedes llevan la funcionalidad completa del sistema, ustedes pueden determinar que lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo bien, cómo lo están haciendo, qué casos de uso se pueden reutilizar, ¿sí? Para que ustedes visualmente sepan cómo es que van a ustedes a empezar a desarrollar ese producto. Si a ustedes le piden dentro de ese informe que detalle paso por paso cada una de las historias de usuario que ustedes están haciendo, háganlo. Pero eso ya depende de la forma en que ustedes le van a pedir la información o cómo es que ustedes van a presentar esta información. Pero el énfasis como tal de esta herramienta que se está utilizando es coger todos los requisitos del sistema, graficarlos en una sola gráfica y empezar a identificar qué funcionalidades se van repitiendo, ¿sí? Para que ustedes ya establezcan esas cadenas y al momento de desarrollar no tenga que repetir dos veces inicio de sesión para uno, inicio de sesión para otro, inicio de sesión para otro, ¿sí? Sino que en una sola estructura de inicio de sesión no importa quién es el que accesó y quién es el que no accesó. O sea, aquí yo puedo ingresar otro. O sea, aquí, por ejemplo, en ese sistema de comercio, yo puedo agregar otro actor. Este actor es el administrador. Opa, se me complicó cambiarle el nombre a este hombre. ¿Sí? Y el administrador tiene otra serie de funcionalidades, ¿no? Pero la idea es que entre esas funcionalidades ustedes lleguen a entender, ¿sí? Cuáles de estas son reiterativas, son repetitivas y están dentro de esto que ustedes están creando. Vamos desde lo básico. Arranquen haciendo cada uno de los requisitos que ustedes están identificando entre los roles que tienen ahí y lo van cogiendo y lo van anexando y lo van agregando a ese diagrama.
¿Sí, don Edison? Listo, profe. Los demás, preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. Angélica. Profe, buenas noches. Qué pena yo le hago una pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto sobre un manejo de cartera, ¿cierto? Sí, Entonces, digamos que hay una opción cuando yo ya hice pues los requisitos y todo eso, que es la validación del cliente, que es más que todo, digamos, el número telefónico como para poder tener en cuenta que ese sea el número del cliente. Pero cuando yo hice los prototipos, yo puse que la validación, digamos, de ese número telefónico se realizará de una vez cuando se registra el cliente. Entonces, según lo que yo entiendo, pues en esto que nos toca hacer es, por ejemplo, como son varios requisitos, pero que en cada estructura quede lo mayor resumido posible los requisitos, pero sin que se pierdan, es lo que yo entiendo. sí, tiene que estar todo ahí, tiene que estar todo y tiene que estar ahí ingresado, o sea, tiene que estar todo dentro del propio sistema, porque ustedes no van a construir un sistema aparte para un usuario, un sistema aparte para otro usuario, un sistema aparte para un administrador, un sistema aparte para otro rol. Ustedes van a generar un sistema para todos. O sea, lo importante de esto es identificar que lo que ustedes están haciendo, los requisitos que están definiendo, están bien definidos, identificar funcionalidades que son repetitivas o que son reiterativas, ¿sí? Para saber que ustedes van a programar una sola herramienta para hacer esto, ¿sí? Que hay que incluirle funcionalidades adicionales para eso que usted me está comentando, de que para el cliente que dependiendo del número del teléfono se haga esa validación desde el registro, esas funcionalidades se pueden agregar, pero vamos despacio. Yo necesito es que inicialmente ustedes entiendan gráficamente cómo es que funciona ese sistema que ustedes están diseñando. Y esta es la manera. Ah, bueno, profe. ¿Sí? Andrés me dice, antes de realizar la compra hay que registrar la venta. Sí, Andrés, es correcto. Obviamente esto es un ejemplo. En este caso nosotros estamos estableciendo funcionalidades básicas o sencillas a partir de unos requisitos de ejemplo que están planteados para la sesión. Lógicamente a esto le falta mucho, pero en este caso es un ejemplo de cómo es que se debe realizar esto que yo les estoy mencionando en la sesión. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Duda, queja, reclamo, inquietud? ¿No? No, profe, ya hasta el momento claro con lo que ha explicado ahí. Muchachos, entonces, con esto ya tendrían ustedes la información para poder hacer las evidencias que tenemos para la semana. No olviden leer la documentación que tenemos en la plataforma, la que está indicada en nuestra guía. Y no sé si esto les sirva, pues aquí está toda la parte de cómo es que se define cada una de estas cosas del ejemplo que acabamos de desarrollar, el paso a paso y todo este cuento. Listo. Se las voy a enviar y voy a cargar el video pues para que les quede la información. Entonces de mi parte eso sería todo